con ese letrero, pero bueno, estamos en un problema que pasa, que creo que tiene este canal en general, es que soy muy mala víctima. Miren, yo conozco, hay una chica a la que sigo, no voy a dar nombres, es una guitarrista británica, más o menos ahí va adelante, es compositora, tiene buena voz, toca bien la guitarra, pero la gran mayoría de sus vídeos no son de tocar bien la guitarra o de componer cosas o de cantar, sino son de cómo la maltrata Spotify, cómo no consigue contratos, cómo ahora que tuvo una gira, los hoteles eran horrorosos y se cansaba mucho en la furgoneta, en la camioneta, en la que iba de un lugar a otro, y se le rompen las cuerdas de la guitarra. Y ahora va a salir de Spotify porque Spotify no le da ingresos. Hombre, pues no la conoce nadie y gana poco, como yo gano poco en YouTube, ¿no? Pero en fin, que no es un vídeo, son vídeo tras vídeo, todas las semanas está llorando. Y dices tú, supongo que conmueve a la gente, es muy guapa. Supongo que conmueve a la gente y así consigue que su Patreon le den mucho dinero, ¿no? Yo decía que Zunzunegui es buena víctima. Es un truco que me da cosa hacer a mí porque me parece que es poco riguroso. No, claro, yo hago un vídeo y luego salen a amenazarme de muerte. Y entonces yo tengo que estar preocupado porque me amenazan de muerte. Y estas amenazas son peligrosísimas. Pero es que es gente que no quiere que yo cuente la verdad. Sí, espérate. ¿Cómo estuvo eso? Un tipo anónimo en YouTube, cuya cuenta abrió ayer para hacer esto y luego la cerró, dice, tendrían que matarte. Y hay gente que se puede hacer un vídeo de 20 minutos con eso. ¿Saben cuántas veces a la semana a mí me dicen algo así? Me amenazan de muerte. Media, ¿no? Porque son como 2 al mes en este momento. De romperme la cara mucho más seguido. Todavía uno hace poco que me estuvo haciendo sea lioning y cuando le dije que lo iba a bloquear, no, ¿por qué no vienes, te enfrentas? A mí nos vemos en la calle, no te va a dar miedo, ¿verdad? Sí, probablemente sí, si tienes el tamaño de Shaquille O'Neal, por supuesto que me va a dar miedo porque no soy imbécil. Si tienes mi tamaño, eres más pequeño, quizás no te tenga miedo. Pero pues no conociéndote porque eres un anónimo cobarde, no. Entonces lo acabé bloqueando. Pero uy, me han amenazado con golpearme. El canal está bajo asedio. Pero esa gente, esos malvados, no podrán con mí. Y entonces entro en modo San Juan Tenorio. No, hombre, don Juan Tenorio. ¿Cuán gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta si en acabando esta carta no pagan caros sus gritos. ¡Oh! Y entonces, pues ustedes dirían, el Mauricio está siendo perseguido por contar las cosas que cuenta. Pues a mucha gente le cae muy gordo lo que hago y viene y me lo dice. Yo les digo que me importa un pito lo que digan, pero no hago show con eso. No le veo sentido. Dice Zunzunegui que no me quiere. ¡Oh! Por favor. No me quiera, me falta que me hace. No sé, Sandra Bullock, pues sí me preocuparía quererme un poquito, ¿no? Que sea como amigos. Es decir, yo soy muy mala víctima. Veo con demasiada naturalidad quizás la violencia dentro de las redes. Entiendo que quienes se tiran más a fondo a ser tremendamente agresivos, violentos, ofensivos, desagradables, insultantes, generalmente no dicen mi nombre es Pepe Pérez y mi cara es esta, ¿no? Generalmente tienen un seudónimo bastante poco original y ponen un manga cuando ponen un manga, cuando no ponen nomás la letra, ¿no? Una letra asignada al azar por YouTube o por un avatar al azar en Twitter y cosas así. Veo con mucha naturalidad lo que para muchas personas es un extremo gravísimo de las redes sociales. A mí me parece normal. Cuando a la gente la dejas jugar sin reglas, pues, la gran mayoría se sigue comportando bien. Esto no te digo que no. Pero siempre habrá algunos que digan, uy, qué bien, voy a ser un troll, voy a ser una bestia, pues lo van a hacer y no tengo ningún miedo de que me pasen cosas, porque yo sé lo que es cuando te amenazan de verdad. Nunca me han amenazado de verdad, pero conozco gente a la que han amenazado de verdad. Así que quizás yo tengo ese problema. Necesito ser una víctima más eficaz. Necesito poderles decir a ustedes,
Ay, ¿qué me dijeron? A ver, vamos a ver hoy, por ejemplo, busquemos si tengo alguno de estos de... Nada, nadie dice nada. Pero dice, es usted un imbécil, eres un tarado y te deberían romper la cara. Ya, hombre, sí. ¿Quién me lo dice? Por 241 con una P. Dice, por favor. No, en realidad tendría que ser mejor víctima. A Sun Tzu le sale muy bien.